La ansiedad existe, la depresión existe, tener pensamientos suicidas existe y por más de que otras personas no lo vean y no nos crean, para ti es real. Y el hecho de que para ti es real es lo que lo hace cierto. Ha pasado más de un mes desde la tragedia de los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Aunque se intentan responder muchas preguntas sobre sobrevivientes, desaparecidos y muertos, también surgen varias preguntas en cuanto a la psicología, en cuanto a la salud mental de los sobrevivientes. Es por eso que hoy tenemos a Paloma Carvajalino, psicóloga clínica experta en traumas emocionales. Paloma, bienvenida a Venezuela al Día. Gracias, un gusto estar acá. Ya sabiendo todo el contexto de lo que pasó en Venezuela, lo que todo el mundo se pregunta en este momento, ¿qué hacer después de todo esto que pasó? ¿Cómo se afronta una tragedia de esta magnitud? Bueno, eso es un proceso y es algo que va a tomar tiempo porque al final el trauma, que es lo que sigue a una tragedia como estas, pues va a ir apareciendo a lo largo del tiempo. Normalmente no vamos a ver las consecuencias en un momento inmediato, no en la mayoría de las personas, habrán otras que hayan y que tengan una reacción mucho más inmediata, pero es algo que vamos a tener que abordar porque van a aparecer diferentes cosas o episodios o trastornos como ansiedad, depresión, intentos suicidas y se va a volver además un trauma colectivo porque al final lo vivimos como sociedad, pero no podemos olvidar que como individuos también vivimos nuestro propio proceso en el duelo, en la pérdida y en el trauma. ¿Y qué es un trauma colectivo? Un trauma colectivo es algo que compartimos como colectivo, es decir, como grupo de personas que vivieron una situación que genera un trauma. Entonces, nosotros como individuos, por ejemplo, en Caracas, que es donde se da este epicentro puntualmente, o en las zonas donde más destrucción hubo, pues es probable que empecemos a ver y a notar unas sensaciones, unas conductas, comportamientos puntuales que aparecen en las personas que tuvieron que vivir o que tuvieron que verse expuestas a este tipo de situación. Entonces, el trauma colectivo es un episodio traumático que vivimos como grupo de personas o como grupo de individuos en un momento puntual, en una situación en específico, que todos digamos que vivimos en términos de hechos iguales, pero cada quien lo transita de una manera diferente. Por ejemplo, han habido comentarios o personas que han dicho que sienten culpa por haber sobrevivido. La culpa del sobreviviente, eso es muy común. Ese es digamos que un síndrome, un fenómeno que aparece cuando yo soy la persona que sobrevive a una tragedia donde se supone que todos deberíamos haber fallecido, ¿sí? Entonces, lo que empieza a aparecer es porque yo sí viví, pero mi mamá falleció, porque yo sí estaba justo al lado de ella o de él, quedé viva y la otra persona falleció en el acto, o porque a mí sí me salvaron y a los otros no los pudieron salvar. Entonces eso pasa mucho y es justamente por la idea que tenemos nosotros de sentir que debería haber una equidad o una igualdad en las condiciones, ¿no? Si estamos todos en la misma condición, estamos en la misma casa, estamos viviendo la misma, como diríamos en ese momento, el mismo terremoto en el mismo momento, ¿por qué me salvo yo y tú no te salvas? Entonces es mi sensación de sentir esa culpa. Aparece el sentimiento de sentirme responsable por estar vivo y muchas veces ese sentimiento llega a ser incluso muy complicado de manejar, llevando a las personas a procesos depresivos muy profundos, incluso atentar contra su propia vida por no saber manejar la culpa que se genera. Y desde la psicología, ¿cómo se trataría una persona con ese tipo de culpa? Hay muchas maneras, pero digamos que lo primero que hay que hacer es entender el contexto en el que se detona, digamos que este fenómeno. No todo el mundo, que esto es importante decirlo, y no todas las personas que son sobrevivientes van a tener o van a padecer esta sensación de sentirse culpables, este sentimiento de responsabilidad por estar vivos. No le va a pasar a todo el mundo, pero las personas que lo van a tener, lo primero que tenemos que hacer es entrar en un proceso terapéutico, porque la persona tiene que entender de dónde viene la culpa y entender si es una culpa que tiene un fondo más allá del simple suceso traumático que se vivió, y empezar a abordar y a manejar herramientas o a entrenar a esa persona para que podamos reestructurar el pensamiento de la persona, porque al final es un trauma que crea una idea y consolida en la persona una idea que es muy difícil de romper. ¿Ya has manejado casos de este tipo? Yo manejo muchísimo más temas que tienen que ver con la parte clínica en trastornos afectivos, como temas de ansiedad, depresión. Trauma complejo es un abordaje bien diferente el que se hace, porque además de ser procesos muy largos, pues son procesos que
vienen a abordar muchas más cosas de la complejidad de una situación que solamente el hecho de que tú recuerdes un episodio, de que, como estábamos hablando fuera de cámara, de pensar, y entonces ahora cada vez que tiembla o que siento que se mueve algo, yo inmediatamente voy a reaccionar, que es lo que genera el TDPT, que es el trastorno de estrés postraumático, que es con lo que quedan las personas después de episodios como estos. Pero en la terapia sí lo manejamos, no el trauma complejo, pero sí se maneja muchas veces cuando trabajamos trastornos emocionales o afectivos, porque todos de alguna manera tenemos, como digo yo, nuestras pequeñas heridas, nuestros pequeños traumas sin abordar, que generan que los comportamientos que siguen en la vida pues se vuelvan patrones y se reproduzcan de maneras que no podemos comprender. ¿Y qué puede causar a largo plazo una persona que no cierra esa herida de yo sí sobreviví, pero tal persona no? Muchas cosas. Eso lo manejamos, ese tema, por ejemplo, vemos a adultos que el día de mañana pueden ser adultos que tengan unas depresiones agudas muy profundas, unas depresiones, no tanto episodios, sino que ya estoy hablando de un trastorno depresivo mayor. Son incluso personas que pueden volverse aislarse mucho de la sociedad. Son personas que incluso, como te lo decía, pueden atentar contra su vida en un futuro, porque es una idea, para que me entiendas, es como una idea que se instaura, o sea, que la ponemos en un lugar y permea tanto la sensación, lo que yo pienso, lo que yo creo, que abordarlo y manejarlo y cambiarlo se vuelve casi imposible. O sea, crea unos esquemas de pensamiento tan arraigados en el individuo que cambiar y reestructurar ese pensamiento es muy difícil. Entonces, el problema de no trabajar de no abordar este tipo de situaciones es que no vamos a ver la conducta y el comportamiento en la inmediatez del momento. Lo vamos a ver con el paso de los años. Una persona que sea mucho más irritable, una persona que se aísle, una persona, como te digo, que presente episodios depresivos, personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizada, o sea, que se vuelve crónico la ansiedad, personas que viven constantemente con miedo. Hemos tenido episodios y se conocen casos de personas que cuando viven una cosa traumática, un evento traumático, incluso no quieren volver a salir de la casa nunca, o aparecen fobias de ciertas situaciones. Entonces, la verdad, si me preguntas si aparece un síntoma puntual, te diría no. Pueden aparecer muchos y pueden aparecer de diferentes maneras en la adultez o con el paso del tiempo. Hay un tema muy importante que tocó en un momento y es el estrés postraumático. ¿Nos podría explicar un poco qué es este trastorno? Sí, el TDPT o el trastorno de estrés postraumático, digamos que se volvió muy común, o se volvió un tema de conversación, especialmente con las personas que venían de guerras o de conflictos en donde normalmente lo veíamos más ampliamente, como que se volvía algo mucho más notorio. Pero después, con el paso del tiempo y con todas las investigaciones y los avances que han habido en este tema, en la neurociencia, pues nos hemos dado cuenta que el TDPT no solamente tiene que ocurrir en un evento tan traumático como un terremoto o una guerra, no, sino que puede aparecer en cualquier situación, y que lo que a mí me detona un TDPT no va a ser lo mismo que te lo detone a ti, dependiendo de los recursos internos que yo tenga, de mis propias experiencias personales. Y ahorita hablábamos un poco de qué pasa cuando no se trata, y lo que empieza a pasar es que empiezan a volverse a esos síntomas o esos comportamientos que aparecen en consecuencia de ese trauma, se empiezan a volver lo que hoy se conocen como patrones, que es cuando yo replico una conducta que a veces ni siquiera sé de dónde viene. Y en casos como este se puede como ejemplificar, digamos, las personas que que tienen miedo de que en cualquier momento comience a temblar, o sienten que está temblando en donde quiera que esté. Sí, yo siempre lo explico de una manera y se lo explico de esta manera a mis pacientes cuando hablamos, por ejemplo, de la ansiedad, y es cuando ocurren estos sucesos, imagínense el sistema nervioso como una corriente eléctrica, por decirlo de alguna forma, o un tomacorriente que yo puedo enchufar y desenchufar de cierta manera, siempre está activo, pero cuando hay un trauma o cuando hay un trastorno de ansiedad, es como si permanentemente yo estuviera conectado, pasando muy poca energía, pero el sistema nervioso está constantemente activo, en estado de alerta, pendiente de que algo va a ocurrir. Entonces me vuelvo hipervigilante. Entonces cualquier cosa para mí es un detonante y me empiezo a tener sintomatologías ansiosa, como palpitaciones, lo que llamamos verborrea mental, sudoración en las manos, que mucha gente digamos que la refiere. Otra cosa que le pasa mucho a las personas es una sensación de vacío en el estómago, sentir mucha
inquietud motora, como no haya, el famoso no me hallo, no sé, como que no puedo estar tranquila. Hay muchas cosas que pasan. Entonces, digamos que en ese sentido puntual, el ejemplo más grande es lo que te digo, es como si yo mantuviera conectado, le estuviera pasando corriente constantemente al sistema nervioso, ¿sí? Y eso hace que yo todo el tiempo esté en hipervigilancia, o sea, esté todo el tiempo demasiado atenta de lo que está pasando alrededor. E incluso puede no estar pasando nada y mi sistema nervioso va a sentir que hay una amenaza por algo sencillo, ¿sí? Un ejemplo muy común, hace mucho tiempo, cuando yo me gradué en la universidad, mi tesis fue de TDPT y me acuerdo que una de las cosas, TDPT en soldados, y me acuerdo que una de las cosas que siempre comentaban o decían los familiares o ellos era que cualquier ruido relativamente fuerte para ellos era un activador y un detonante enorme de una sintomatología. Entonces se caía una silla duro y ellos inmediatamente reaccionaban como si fuera un bombardeo. Había un choque y entonces inmediatamente reaccionaban como si estuvieran en la situación en el momento, porque además el cuerpo reacciona como si tú estuvieras viviendo la situación en ese momento y es real. Y aquí sí quiero aclarar algo y es real. O sea, para la persona que lo vive, es real. Para la persona que está transitando un síntoma dentro de lo que se espera en un TDPT o en un trauma, o una persona que tiene ansiedad, es real lo que siente. O sea, la angustia, el miedo, el sentir que va a pasar algo, el sentir que no lo puede manejar, para esa persona es real y así hay que manejarlo. ¿Y cómo debería ser el acompañamiento a estas personas, así como les decía, el trauma colectivo? ¿Cómo debería ser el acompañamiento para las personas con estrés postraumático? Tenemos dos opciones, normalmente, que seguramente eso va a pasar mucho. De hecho, cuando pasó todo, pues salieron muchas agremiaciones y muchos grupos de psicólogos, psiquiatras a dar apoyo. Ofrecíamos la posibilidad de acompañar a las personas. Lo que pasa es que ese es el manejo en crisis inicial, es el momento en el que está ocurriendo la crisis. Ahora viene lo que viene después, el después de, que es empezar a darnos cuenta de cuáles son las consecuencias que va a traer, o nosotros como personal salud mental entender, o ya sabemos cuáles son las consecuencias que pueden empezar a aparecer. Y el primer abordaje seguramente será grupal, van a haber seguramente muchos grupos de apoyo, muchos grupos de manejo de duelo, muchos grupos de acompañamiento en la pérdida, pero también mi recomendación siempre será, quien pueda y como se pueda hacer un proceso individual, porque como ya lo he dicho y como lo estábamos hablando por fuera, los procesos de duelo, de pérdida, de manejo de trauma, de crisis, de situaciones traumáticas, es completamente diferente para todos. Tú y yo podemos vivir acá en este momento una situación exactamente igual, pero yo la voy a transitar de una forma y tú la vas a transitar de otra manera completamente diferente. Y mi sintomatología probablemente sea muy diferente a la sintomatología tuya. Y mi tiempo, o sea, mi timing para que eso aparezca puede ser muy distinto al tuyo. ¿Cómo procesaría una persona esa pérdida material? Bueno, ese es un punto importante porque normalmente o a veces en estos casos como que tendemos a decir, y sé que nadie lo hace nunca en una mala intención, pero tendemos a decir como no, pero agradece que estás vivo y te salvaste y está tu familia bien, si es que tu familia salió bien, pero nadie se cuestiona o nadie entra a entender lo difícil o lo doloroso a veces que es para una persona que perdió absolutamente todo, porque fue personas, como tú lo dices, que se quedaron sin nada, realmente sin absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se procesa? Como cualquier otra pérdida. Y como cualquier otra pérdida es, primero, reconociendo y validando lo que tú estás sintiendo. Es importante que entiendan que sentir esa sensación de tristeza, de rabia, de frustración, de dolor, es normal. Era algo importante para ti, fue algo que a ti te tomó tiempo construir. Es algo que le ha tomado a las personas años de fabricar, de construir, de consolidar como una familia. Entonces, lo primero es que reconozcas que eso que estás sintiendo es completamente válido, que eso que tú estás sintiendo es normal y es parte del proceso, o sea, que es absolutamente normal. Y adicional a eso, otra cosa, cuando ya pasamos la etapa de lo reconocí, entonces lo que hacemos nosotros es empezar a poner en palabras lo que estoy sintiendo. No hay nada más difícil para el ser humano que expresar lo que siente. O sea, poner en palabras lo que yo estoy sintiendo, ponerle un nombre, etiquetarlo, como lo quieran llamar, no es fácil. Y el problema es que para que yo lo pueda manejar, abordar, necesito poder nombrarlo. Porque si no, es como si de alguna manera lo negara
o lo invalidara de cierta forma. Y después de que yo lo menciono, después de que lo valide, empiezo a entender qué efectos tiene para mí, o sea, qué efectos, qué impacto está teniendo en mí. Está afectando lo que llamamos nosotros las actividades básicas cotidianas, el ABC, o sea, el día a día, de qué manera lo afecta y qué puedo hacer para cuidar de mí a partir de entender eso. Eso, digamos que te estoy hablando de, parece muy sencillo, pero no es tan sencillo. O sea, eso es todo un proceso que hacemos con las personas, pero sí lo más importante es que reconozcas y que sepas y que entiendas que es normal que lo sientas. Porque vamos a encontrar comentarios en donde te van a invalidar, pero estás vivo, o sea, estás llorando por, no sé, el carro que te compraste hace 2 años, pero estás vivo, sí, pero me costó 10 años de mi vida comprar ese carro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es validar, luego nombrarlo, ¿sí? Luego de eso, sentirme en la comodidad de entender o preguntarme a mí mismo qué necesito para cuidar de mí, cómo puedo hacer yo para ponerme primero y cuidar de cierta forma, y lo más importante siempre será buscar ayuda. A veces no sabemos pedir levantar la mano, sentimos que tenemos que poder con todos, que ser capaces, sentimos que tenemos que resolverlo nosotros solos y no tenemos que resolverlo nosotros solos. Pero lo primero es reconociendo y validando que lo sientes y eso es parte del duelo, porque es como cualquier otro duelo. Hablando de duelo y abriendo esta puerta, también hay muchas personas que aparte de lo material están afrontando el duelo de la pérdida de sus familiares. Así es. Digamos los niños, que pueden haber perdido toda su familia, sus padres. ¿Cómo es que en el caso de un niño afrontar este tipo de pérdida, ya sea por depresión, estrés postraumático, shock? Normalmente es un poco distinto porque los niños usualmente tienden a reproducir el efecto de esa pérdida. Primero, con el paso del tiempo, o sea, vamos a verlo es en unos años, si no se aborda, pues lo vamos a ver aún más, pero además de eso, los niños tienden a expresarlo es con su comportamiento. Los niños es mucho más difícil que un niño te diga, estoy triste porque se murieron mi papá, mi mamá, mi hermano, mi perro, no sé, especialmente si son niños menores de 10, 9 años, es un poco más complejo de manejar ese mundo emocional de ellos. Pero la mejor herramienta que siempre les vamos a decir como terapeutas o como psicólogos va a ser tratar de manejarlo con la transparencia y la honestidad que se pueda acorde a su edad. O sea, tratar de no maquillar una verdad porque el día de mañana eso va a ser más doloroso para ellos. Entonces, tratar de llevarlos, acompañarlos en esta pérdida, entender que no lo van a entender en un primer momento. De hecho, los vamos a ver posiblemente muy bien, muy tranquilos, jugando, corriendo, brincando, porque su cerebro se demora un poco más, o sea, los protege y se demora un poco más en evolucionar y en transitar eso que ellos están sintiendo para poder expresar. ¿Sí? Y si soy alguien que no sabe o que nunca ha tenido el entrenamiento de qué es lo que siento, cómo le pongo nombre a esto, qué es lo que me está pasando, pues más me va a costar. Entonces con los niños sí es muy importante manejarlo y estar muy en el momento. Con ellos sí hay que hacer un abordaje desde el primer momento, porque si no estos son digamos que comportamientos, conductas, traumas que lo vamos a ver a futuro en ese adulto. Entonces la idea es manejarlo desde un primer momento, entendiendo que los niños van a su ritmo, hay que ser muy honestos con ellos en el manejo en el que se les dé en el proceso que se haga con ellos. Obviamente vuelvo y les digo, acorde a su edad, no necesito entregar un montón de detalles a los niños, pero necesito decir las cosas como son, hablarlas con la claridad, dejar que hagan todas las preguntas que necesiten hacer. A veces queremos como ya lo dijimos y cortamos el tema y no volvemos a hablarlo. Con ellos hay que retomar el tema 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que nos demos cuenta o sepamos que entienden lo que está pasando, por lo menos desde el tema de conceptualizarlo, porque el mundo emocional pues se va a ir evolucionando de a pocos, después, como nos pasa a todos los seres humanos. Tú lo entiendes primero acá y luego esto empieza a entenderse y a evolucionarse diferente. ¿Qué puede pasar con ese niño que en estos momentos no cierre ese dolor o esa pérdida? ¿Qué pasa con el niño de 4 años que en 20 años será el adulto de 24 años que no cerró ese
Muchas cosas pueden pasar, pero por ejemplo ahí es donde entra a jugar especialmente lo que yo hago, que es el proceso de trastorno, de trastornos afectivos, que son niños en los que normalmente nosotros vemos trastornos de ansiedad generalizada, fobias, niños muy miedosos o incluso al contrario, niños demasiado temerarios porque no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo, ¿sabes? Como que pierden eso y empiezo a verlo en comportamientos de conductas de riesgo en cualquier nivel. Son niños que de pronto a futuro pues pueden ser niños que no les vaya, por ejemplo, académicamente muy bien, pero digamos que puedo ver muchas situaciones que se van a, repito, el mundo emocional de una persona, la mente de una persona es muy compleja y exactamente decirte es que todos van a sentir esto y van a vivir esto y se van a comportar de esta manera en unos años sería demasiado responsable de mi parte, porque puede haber muchos síntomas, puede haber solo uno, pueden aparecer solo 3 de los que creemos que pueden pasar, pero ese es un trauma que no es que se borre, lo que pasa es que aprendemos a abordarlo diferente y le entregamos a ese niño, que más adelante será un adulto, herramientas para que sepa manejar ese trauma, manejar ese esquema de pensamiento que se arraiga, esa idea que se vuelve una creencia global de una situación específica o de una vivencia puntual que aparece sin que afecte su cotidianidad y su día a día, que es lo que nosotros al final buscamos como terapeutas o como alguien responsable de la salud mental, es hacer que la persona sea capaz de manejar su salud mental a un punto en que le genere bienestar y no afecte su funcionalidad en el día a día. Esta pregunta puede parecer obvia, pero creo que no sería tan obvia para muchas personas, pero ¿cómo se puede identificar que un niño aún sigue en duelo o todavía siente esa pérdida? El comportamiento del niño. Observar el comportamiento del niño, claro. Aquí, por ejemplo, en este caso hablamos puntualmente de la situación que vivió Venezuela, pero el comportamiento del niño te va a dar todo. Aquí la particularidad es que pues probablemente personas que conozcan a esos niños y que sepan cómo eran, cómo se comportaban, cómo solían ser, puede que no las hayan, porque no sabemos si el niño de pronto sobrevivió solo o se perdió en ese desorden que tuvimos en algún momento, entonces llegó solo a un refugio, pero lo vamos a ver en el comportamiento del niño. Los niños todo lo muestran a través de su comportamiento. Esa es una cosa. Y la otra es que nosotros creemos que el duelo es algo que ya lo superamos, superé el duelo y nunca volví a sentirlo y no volví a sentir tristeza y no volví a llorar y no me volví a doler. No, el duelo es algo que tú habitas. El duelo hay que habitarlo, o sea, hay que vivir el duelo, porque cuando tú habitas el duelo, aprendes a vivir con él sin que él afecte tu cotidianidad, sin que él afecte tu funcionalidad, pero entendiendo que es normal que vayas a tener momentos en los que el duelo va a aparecer, en donde, por ejemplo, me fui del país y volví, y cuando volví, el duelo apareció. Aparecieron síntomas, ¿por qué? Porque llegué a un lugar que me recuerda cosas, que me mueve cosas, o, por ejemplo, no sé, no había salido a jugar al parque porque no nos habían dejado, soy un niño que está en un refugio y no habíamos podido hacerlo y de repente salí y resulta que este parque me recordó al parque que tenía en mi edificio, por ejemplo. Y eso inmediatamente puede activar mi proceso de duelo. Entonces, es muy importante entender que el duelo no es algo que simplemente, como que, ay, ya lo vivimos, lo transitamos, se borró y ya, sino que es algo que se habita y que vive con nosotros sin que eso sea algo que esté mal si lo sabemos manejar de la manera correcta, entendiendo que es algo que va y viene, que es momentáneo y que tengo que tener esas herramientas para afrontar cuando lleguen esos momentos. Hablando de ese que el duelo no es lineal y desde la otra parte de los padres, porque una frase muy poderosa es que un niño que pierde a sus padres es huérfano, un esposo que pierde a su esposa es viudo, pero ¿cómo se le llama a los padres que perdieron a sus hijos? Eso no existe porque siempre serás papá, siempre. Entonces, ¿cómo es ese duelo de un padre que lamentablemente perdió a sus hijos? Como este caso muy sonado que tuvimos del chiquito que apareció mucho tiempo después, fue muy sonado en Venezuela justamente en el terremoto, que estuvo todo el mundo muy pendiente, creo que se llamaba Lucas el chiquito, no estoy muy segura, pero que además se volvió un anhelo, porque era como un símbolo, ¿no? Como un anhelo de todos de querer que apareciera. Se vive exactamente de la misma forma y cuando te digo se vive, se transita de la misma manera en la que se transita cualquier duelo. Obviamente hay duelos de duelos, como siempre digo yo, hay duelos que dependen mucho del vínculo, del tipo de vínculo que existía o que había con esa persona y eso va a determinar la manera en la que ese duelo se va a procesar y en la que tú vas a procesar ese duelo. Entonces,
Hay personas a las que obviamente les va a costar mucho más trabajo, porque es que como lo estábamos diciendo, pues tú nunca dejas de ser papá, o sea, nunca. Entonces ahí me devuelvo a lo que estábamos hablando y es, para poder vivir el duelo hay que aceptar que es parte, sentir dolor, sentir rabia, sentir tristeza, negarme en algún momento a que fuera una realidad o que yo querer que no fuera una realidad, es parte del proceso, no es lineal como lo dices, el duelo no se vive como simplemente, muchas veces nos han dicho que cumplimos etapas y ya, no, el duelo va y viene, o sea, y puedes ir a una etapa, volver a la otra, entonces como papás lo más importante es aceptar, suena una palabra muy difícil, pero aceptar que es un proceso que tenemos que transitar y que me puedo tomar el tiempo que necesite tomarme para manejarlo. ¿Qué es lo importante? Que yo pueda seguir viviendo mi vida, que pueda seguir reconstruyendo mi vida a pesar de ese dolor, porque el problema es cuando el duelo se vuelve patológico. ¿Cuándo se vuelve patológico? Cuando la persona lo sigue, o sea, como que se queda bloqueada, como estancada en un momento y el duelo se sigue viviendo todos los días como si fuera el primer día, en el que no quiero hacer nada, en el que no quiero vivir, en el que no quiero seguir avanzando, en el que no quiero evolucionar, porque al fin y al cabo suena muy duro, pero la vida sigue de cierta forma. Entonces ahí es donde nosotros hablamos después de 2 años y medio, eso sigue siendo un tema, cuando ese duelo no ha disminuido en intensidad, en latencia, entonces nosotros como terapeutas hablaríamos de un duelo patológico, o sea, de algo que hay que abordar con mayor cuidado y con mayor intensidad. Pero un duelo de un padre es normal que se demore un poco más que ese tiempo. Digamos, en el acompañamiento de un niño que perdió a su familia, lo tienen que hacer expertos o sus familias ya sí. Tienen que saber cómo tratarlos. Sí. Pero ¿cómo se trata a un padre? ¿Cómo se le trata a una persona que perdió a sus hijos? Igual, ojalá con un especialista, porque nosotros podemos hacer un acompañamiento como familia, siempre la red del apoyo familiar, la red de apoyo va a ser fundamental, no es lo mismo ni tú vas a ver el mismo avance de personas que tienen una buena red de apoyo alrededor, además de un terapeuta, si es el caso, a una persona que no tiene esa red de apoyo y está sola en el proceso terapéutico. El proceso es muy diferente, porque la red de apoyo, el contexto, influye mucho en esa dinámica de esa persona. Entonces, lo ideal sería con un terapeuta, y aquí sí es donde obviamente decimos nosotros muchas agremiaciones, fundaciones, asociaciones que han puesto al servicio de Venezuela, pues lo que le puedo decir es que si se sienten preparados, pues busquen este tipo de ayudas, porque los duelos o este tipo de procesos traumáticos se tienen que abordar si nosotros no queremos que dejen una huella mucho más grande, una cicatriz mucho mayor a futuro, especialmente cuando hay tantos niños a los que trabajar, abordar, mirar, observar atentamente en este momento, pero tiene que ser con un acompañamiento profesional, ojalá dentro de lo posible. Y ese trauma, se podría decir, del trauma de los padres al trauma de los niños, ¿es un trauma, un duelo igual o se diferencia en algo? No, es diferente. Como te digo, cada trauma es un mundo, especialmente cuando hablamos de un trauma complejo, como probablemente sea el trauma con el que queden muchas de las personas que vivieron una situación como esta. Pero digamos que lo ideal sería que, lo correcto es decir que no es igual, no es lo mismo. El trauma de un niño es un trauma muy distinto al trauma de un padre, ¿sí? Porque pues son 2 momentos de vida completamente diferentes, son 2 ideas, conceptos, creencias, vivencias, experiencias completamente distintos. Voy a ser un poco más cliché ahí, pero el uno está, digamos que empezando ese proyecto y ese proceso de vida donde habían cosas que no conocía probablemente o que no había vivido con sus padres, que obviamente va a quedar ese vacío de no haberlo vivido, pero por el otro lado está ese papá que ya tenía una imagen, una idea, una experiencia compartida con ese hijo y ahora no está. Y lo difícil de esa ausencia es todo lo que no se vive y que se proyectó para vivir en algún momento. Eso es lo más difícil de vivir en un proceso de duelo. Han pasado casos de que muchos familiares no pudieron rescatar los cuerpos de sus familiares de los escombros o simplemente no saben si están vivos, muertos o dónde están. ¿Cómo se procesa ese duelo cuando no tienes a alguien que mirar o que no estás 100% seguro de que falleció? Eso se trabaja desde el simbolismo.
Eso es como cuando nosotros, por ejemplo, como seres humanos, voy a darte un ejemplo, cuando uno se casa, la argolla, el anillo de matrimonio es un símbolo que representa una unión, una situación puntual. Básicamente, con los rituales que tenemos nosotros, como los entierros, las cremaciones, el hecho de poder velar a una persona, de tener una tumba a donde ir o un lugar al cual yo puedo ir, se vuelve un ritual necesario para los procesos de muerte. Aquí hay unas particularidades y hay personas que necesitan como esas figuras, esas imágenes, esos símbolos, esos rituales. Hay otras personas que no. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen, no, yo no necesito, yo voy a la misa y oro por él y ya, pero yo no quiero ir al entierro, yo no quiero ver el cuerpo de la persona en el ataúd, o yo no quiero ver el ataúd. No necesitan ese simbolismo. Hay otras personas que sí. Claro, aquí el caso es la sensación de no saber dónde están, y esa sensación muchas veces que queda de ¿será que no busqué lo suficiente? ¿Será que no hice lo suficiente para encontrar ese cuerpo? ¿Será que no hice lo suficiente para poder encontrarlos, llevarlos y darles, como diríamos nosotros, cristiana sepultura en muchos casos? Y aquí lo importante es hacerlo o hacer ese cierre desde una herramienta simbólica que a ti te funcione. Es decir, es muy complicado porque estamos acostumbrados, como te digo, a ese ritual, a esa imagen, a ese símbolo que nos dice, ok, este es el cierre, este es como el fin de alguna manera y puedo avanzar a partir de haber hecho ese cierre, pero puedo hacerlo de muchas otras formas. Entonces puedo, por ejemplo, hacerlo a través de una tumba simbólica, ¿sí? De un lugar simbólico en donde voy a darle... a dejar que descansen en paz estas personas que son importantes para mí. Puedo hacerlo a través de rituales como de despedida, que no necesariamente necesitan, como te digo, o un ataúd o un espacio físico, sino que yo lo hago más desde lo espiritual. Entonces, ahí en ese sentido es entender yo qué quiero. Como individuo, como alguien que está sufriendo, padeciendo, viviendo un duelo, ¿sí? Una pérdida, es yo qué necesito. Yo necesito darle cierre físico, yo necesito tener un lugar al que yo pueda ir, o yo puedo hacer esto desde un simbolismo diferente y lo puedo manejar, porque eso sí es muy particular. Probablemente, como te digo, yo puedo necesitar de pronto verlo en el ataúd y habían otras personas que dicen, no, yo ya me despedí de él y me despedí desde lo espiritual y cerré, fui, visité de pronto el sitio donde quedaba nuestra casa o nuestro apartamento y le doy el cierre. Pero ahí sí es más... Creo yo que eso va mucho más alineado a la necesidad de cada familia, de cada individuo. Incluso dentro de la misma familia pueden haber ideas muy diferentes de eso. ¿Y qué consecuencias podría haber para las personas que no encuentren cómo darle ese cierre si no es solo viendo a la persona? Ahí es donde tenemos personas que no logran avanzar. Y cuando te digo avanzar es esas personas que durante mucho tiempo se quedan ancladas a una situación de manera emocional. Entonces no lo hago desde la aceptación, con aceptación, sino desde la aceptación con resignación. ¿Eso qué significa? Cuando yo acepto desde la aceptación, estoy entendiendo que es una situación que no puedo cambiar y que pero puedo desplegar mis recursos para que yo haga algo a partir de esa situación, para evolucionar algo a partir de esa situación. Y cuando yo acepto con resignación, es aceptar que nada puedo cambiar, pero sigo tratando de hacer todo lo posible por cambiar esa situación, ¿sí? Entonces, probablemente si tú hablas con alguien, dice, no, es que yo sé que ya no van a buscar más y que ya removieron cielo, mar y tierra y que dicen, pero yo quiero buscar porque es que yo creo que ahí tienen que estar. Y seguramente sí, pero hay muchos temas logísticos alrededor de lo que va a pasar con todos estos temas ahorita, con los escombros, los edificios que quedaron, la remoción de escombros, un montón de cosas. Entonces, cuando una persona no lo hace, queda anclada. Y cuando te digo anclada volvemos a lo mismo, como que queda contenida, estancada en un momento que se vuelve muy difícil para esa persona poder evolucionar. Porque yo el mejor ejemplo que doy es como querer... salirse del mar y secarse del todo, pero dejar un pie metido así como en el agüita por si acaso y no puede salir, o sea, y sigue igual
sigues estando mojada porque pues esas situaciones emocionalmente te deja ahí, te deja estancada. Entonces ahí, por ejemplo, hacer un proceso terapéutico es muy importante para que la persona pueda aceptar radicalmente la situación que vivió, para que pueda transitar su proceso de duelo y su pérdida y para que pueda gestionar de manera correcta o abordar de manera adecuada el trauma que queda tras ese no cerrar, porque es el desconocimiento de no saber, sigo buscando, no sigo buscando, paro, cierro, qué tal que no, qué tal que aparezca después. Entonces ahí es donde te digo que uno, los simbolismos se vuelven muy importantes, los rituales simbólicos de cierre se vuelven importantísimos, y dos, ahí es donde entender que de pronto estoy estancada en un momento me va a dar la pauta para buscar la ayuda que necesito. Muchas veces se habla de las heridas físicas, de un brazo roto, una pierna rota, pero no siempre se habla de las heridas mentales porque es algo que no podemos ver, pero están ahí. Sí, y son las más difíciles de manejar. ¿Qué mensaje le daría a las personas con ese trauma colectivo, con el trauma que sea que tengan? ¿A qué le diría a esas personas en Venezuela que están padeciendo de ese tipo de herida en este momento? Das en un punto maravilloso, y ese ejemplo que tú diste se lo doy a mis pacientes cuando dicen, es que yo digo que tengo ansiedad o digo que tengo depresión o tengo estos pensamientos, y es que nadie me cree y todos me dicen cambia de actitud y ponle buena actitud a la vida y cambia la cara. Y es justo lo que dijiste, nosotros la fractura, una infección, un corte, lo manejamos diferente porque estamos viéndolo, porque vemos que hay una herida, hay un yeso, hay una fractura, hay un hematoma, ¿sí? Pero cuando hay heridas emocionales y cuando hay afectaciones a la psique de una persona, o sea, toda la parte de la salud mental de una persona, la gente tiende a invalidarlo porque no lo veo. Y como no lo veo, pues no lo puedo reconocer, ¿sí? Y como además, si yo no lo he padecido, pues probablemente no voy a entender lo que tú estás padeciendo, ¿sí? Y probablemente no voy a poder entender lo que tú estás sufriendo. Entonces mi mensaje es, yo te creo. Mi mensaje es, nosotros estamos acá para acompañar y apoyar ese proceso, busca ayuda, levanten la mano, déjense apoyar, déjense acompañar, que estamos aquí para hacerlo. Y por más de que te digan cambia la actitud, confía en lo que sientes. Y si tú estás sintiendo que algo no está bien, si sientes que no estás del todo normal, que es absolutamente esperado para una situación como estas ahorita, eso va a tomar mucho tiempo en llegar a ese proceso de sanación y evolución individual y colectiva, porque este es un dolor que sufre un país completo, ¿sí? que además se volca todo el mundo a tratar de ayudar. Entonces, si tú eres una persona que está padeciendo, que está sufriendo este tipo de situaciones, mi recomendación es busca ayuda. O sea, déjate ayudar, déjate acompañar. Es válido, es normal, la ansiedad existe, la depresión existe, tener pensamientos suicidas existe, y por más de que otras personas no lo vean y no nos crean, para ti es real. Y el hecho de que para ti es real es lo que lo hace cierto y es lo que lo hace verdadero. Y ahí es donde te tienes que parar para poder buscar ayuda. No es fácil, no es sencillo, porque además nunca nos entrenaron para entender el mundo de la mente, el mundo de las emociones. Entonces a veces creemos, es que es una tontería, eso se me va a pasar después. No, yo esto lo puedo manejar. Y solo hasta que ya estamos con el agua hasta el cuello es que salimos a buscar ayuda. Si tú eres, no importa que seas, como digo yo, un simple mortal o así seas personal de la salud mental, porque entre todas esas personas te apuesto que hay psicólogos, psiquiatras, y nos cuesta pedir esa ayuda. Entonces, dejarse ayudar es fundamental para procesar esta situación y para que sea algo que puedas evolucionar y que no pese más de lo que ya va a pesar y de lo que ya pesa. ¿Cómo invitaría a las personas, que no muchas veces pasa, pero cómo invitaría a las personas a identificar que necesitan pedir ayuda? Yo te doy la mejor herramienta para eso, y es cuando afecta tus actividades básicas cotidianas, tu día a día, ahí es donde tienes que pedir ayuda. Y me vas a decir, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué quiere decir que afecte mi cotidianidad? Cuando sientas que pesa más levantarse de la cama, cuando te sientas desmotivado, cuando empieces a sentir
cosas físicamente en situaciones que no entiendes de dónde vienen, cuando aparezcan esos síntomas, esas señales del cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo siempre te va a decir que algo no está bien antes incluso de que tú lo puedas reconocer. Entonces, ahí lo que te diría es, cuando afecte eso, ese momento en el que no me quiero levantar de la cama, no me quiero bañar, en el que todo el tiempo estoy llorando, en el que me siento desmotivada, en el que tengo pensamientos recurrentes, por ejemplo, de muerte, en el que estoy aislándome, ahí es un momento de levantar la mano y decir, necesito ayuda y necesito ayuda urgente. Muchísimas gracias, doctora Paloma, por aceptar la invitación. A ti por la invitación, es un placer.